Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, depende de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ver. Voy a ir chequeando por aquí. El ingeniero Diego Castellanos dice que se escucha. Perfecto. También nos saluda por aquí Francisco Alberto de la Rosa. Excelente. Sería bueno que nos indicaran desde dónde están conectados y también qué les ha motivado, por supuesto, a entrar a este webinar tan interesante de hoy, que vamos a recordarlo un poco. Vamos a ir precisamente a la parte de webinar para destacar un poco entonces lo que tenemos hoy, 5 de agosto, evaluación de irregularidades estructurales y fallas frágiles, ¿no? Con análisis no lineal, ¿no? O sea, vamos a ir hablando un poco de de cada situación, de cada circunstancia, que siempre es, digamos, un punto complejo en nuestros proyectos estructurales, ¿no? Johan Macedo desde Perú nos saluda también. Por aquí nos decía Francisco Alberto de la Rosa, que está en República Dominicana. Perfecto. Excelente. Así que bueno, podemos ir ahora empezando, ¿no? Yo al principio siempre me gusta un poco activar la cámara, saludarles, y bueno, conocer un poco sus impresiones, sus dudas y que, insisto, que les ha motivado entrar al webinar que de alguna forma es un poco avanzado, ¿no? Vamos a ver qué nos dicen por allí. Estoy aquí leyendo un poco el apartado de preguntas, esperando también que se suman un poco más de personas que estaban por ahí apuntadas. Vamos a ver, creo que todo está en orden. Bien. Así que bueno, para concentrarme mejor en la presentación, por aquí apago la cámara web. Nos dice por aquí Erasmo Cepeda, alumno de la especialización de análisis no lineal y el motivo aprendizaje continuo. Perfecto, excelente. Bueno, aquí tenemos tanto alumnos como futuros alumnos probablemente. También se suma por ahí, estoy viendo el ingeniero Luis Núñez, y le mando un saludo también. Como saben, es parte del equipo de Inesatec. Así que vamos a estar haciendo una presentación bastante interesante el día de hoy, ¿no? Insisto, el tema es evaluación de irregularidades estructurales y fallas frágiles con el análisis no lineal. Habría que primero pensar un poco en el contexto general, ¿no? Entonces, eso me lleva a varias cosas importantes. Voy a irme a un documento que es parte de nuestra documentación dentro de las especializaciones que dictamos. ¿Qué sería este documento? Ya lo van a ver, este documento de diseño sismo resistente de edificaciones irregulares. ¿Por qué partimos de aquí? Bueno, porque de alguna manera podríamos decir, se puede considerar un poco la base, ¿no? Y aquí lo podemos poner en presentación completa. Se puede considerar un poco la base de todo lo que es este webinar, haciendo énfasis en el tema de las irregularidades estructurales. Bueno, lo primero que uno tendría que plantearse es, bueno, cómo deberíamos abordar, cuál es el problema del diseño sismo resistente de estas edificaciones irregulares. Por supuesto, esto es una presentación muy extensa, no la vamos a pasar toda, pero sí vamos a destacar ciertos puntos importantes, sobre todo qué sería lo más relevante a evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista no lineal, porque a veces en el análisis lineal nos podemos quedar cortos, ¿no? Entonces, bueno, esto fue una presentación que se hizo en conjunto entre el ingeniero Luis Núñez, quien está conectado ahora, y mi persona, así que bueno, aquí tienen un poco la ficha nuestra. Bien, veamos un poquito el contenido que tiene esta presentación, que insisto, la voy a tomar solo como referencia, ¿no? Aspectos de interés, configuración e irregularidad estructural, aspectos relativos a la ductilidad y el R, clasificación de las irregularidades, qué hacer ante las irregularidades presentes, exposición de casos reales y presentación de algunos modelos que, bueno, precisamente hoy los voy a traer a colación. Entonces, de alguna manera, siempre tenemos que partir de que cuando nosotros
establecemos el diseño sísmico o sismoresistente de una edificación, como premisa está el hecho de establecer un diseño por capacidad. Esto implica limitar mecanismos frágiles y propiciar mecanismos dúctiles. Todo lo que sea frágil no nos interesa. Y en gran medida, evidentemente, las irregularidades conducen en este tipo de mecanismos. Por el contrario, un mecanismo dúctil es deseable porque es ese mecanismo que le permite a la estructura disipar energía. Y es la base, digamos, de lo que sustenta el hecho de que yo pueda establecer un factor de reducción de respuesta R de 3, 4, 5, 6, 7, etcétera, ¿no? Para ello yo tengo que establecer un patrón de falla que van a ser dúctiles, de elementos fusibles, vigas, arrastramientos, etcétera. Otros elementos deben permanecer en el rango elástico, básicamente, para dar estabilidad. Entonces, yo debo diseñar adecuadamente tanto los elementos fusibles para que cedan como los elementos que van a permanecer en el rango elástico, seguramente tomando en cuenta la sobreresistencia del sistema. Las conexiones, por ejemplo, en acero sería un punto importantísimo a considerar aquí. Entonces, el planteamiento tiene que ver con que el sistema funcione. Y el sistema va a funcionar porque yo lo diseñe correctamente, por ejemplo, en concreto armado, le dé dimensiones adecuadas, pero también que el mecanismo favorezca precisamente esta falla dúctil. ¿Cuál es el gran problema? Las irregularidades minimizan esa capacidad útil y muchas normas la tratan o la toman en cuenta a través de factores de minoración que afectan el factor R. Entonces, si yo iba a tomar un R de 6, a lo mejor termino tomando un R de 5, por ejemplo. Pero no necesariamente, de alguna manera, toman en cuenta el impacto de incremento de fuerzas o de demanda de utilidad que puede haber de manera sectorizada y es parte de lo que vamos a analizar en nuestros problemas de análisis no lineal. Bien, aquí veríamos la respuesta típica de un sistema de pórticos a momento, donde teóricamente las vigas deberían presentarse, obviamente, las rótulas deberían presentarse en las vigas, para que se genere todo este mecanismo de formación sucesiva de rótulas plásticas que conduzca evidentemente a esta curva de capacidad y todo lo que atente contra este comportamiento será inadecuado. Bien, si vemos un poco lo que termina pasando, tenemos requisitos de columna fuerte, viga débil, eso lo conocemos, ¿no? El hecho del confinamiento, el hecho de tener que cuidar muy bien el comportamiento de los muros, que estos fallen de manera adecuada y para ello deben tener una debida disposición del acero tanto longitudinal como transversal. Por supuesto, esto se extiende a columnas, a vigas, etcétera, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, parte de lo que pudiera ser la propuesta de una norma como la C7, donde nos da valores de R, de amplificación de desplazamientos y de sobreresistencia del sistema, por ejemplo, para pórticos a momento, pórticos arrastrados concéntricos y o sistemas de muros, básicamente que trabajen como muros a flexión. Esto llama la atención porque estamos hablando de valores de R de 8, 6, 7. Pero además está este factor de sobreresistencia omega sub 0 que toma en cuenta parte precisamente de lo que yo he venido hablando, de que debe existir o deben existir elementos que permanezcan en el rango elástico para dejar que otros cedan y que este mecanismo conlleve a una disipación de energía. Entonces, así vamos pasando, por supuesto, por toda esta serie de láminas y vamos notando, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? De hecho, aquí ya hay parte de un poquito de las experiencias de edificaciones que han tenido problemas ante eventos sísmicos. Vemos la presencia de esa columna corta en esas edificaciones escolares, por ejemplo, que es muy típico, ¿no? El problema de no tener o tener mucha excentricidad entre el centro de masa y centro de rigidez. Esto puede ser primero por arquitectura, obviamente, que condiciona a lo mejor la disposición de unos ascensores, unas escaleras, o porque yo no establezca de forma adecuada, por ejemplo, mi sistema resistente a sismo.
y precisamente conduzca a un problema de irregularidad, por ejemplo, torsional. Aquí vemos más imágenes de esta gran falla de la columna corta, que sabemos que es bastante crítica, bien, y tan atacada, por supuesto, porque es evidente que ha dejado grandes pérdidas de todo tipo en las edificaciones y que lamentablemente hoy en día se sigue implementando inexplicablemente, ¿no? Entonces, quisiera quedarme un poquito con esta falla de columna corta, porque creo que se puede visualizar bastante bien, digámoslo así, a través de los modelos no lineales, ¿no? De todas formas, voy a ir viendo por aquí si hay alguna pregunta por acá. Creo que no. De tal manera que voy a perder un momento para poder buscar ese modelo que va a ser interesante en SAP 2000. Lo voy a buscar en SAP 2000 para que vean de qué se trata o cómo se manifiesta precisamente este efecto de columna corta en varios modelos, para ir haciendo esto lo más ameno posible y, bueno, sí, lo más agradable posible, ¿no? Vamos a ir aquí a SAP 2000 y vamos a mostrar esta pantalla. Fíjense. ¿Qué tengo yo en este modelo de acá? Un modelo de análisis estático no lineal, conocido como pushover, de un pórtico resistente a momento, en este caso en concreto armado, y que vamos a tratar de ver qué pasa con este efecto de columna corta, ¿no? Cuando yo hago un análisis lineal de la estructura, es probable que yo tenga aquí quizás alguna carga, bueno, sí, no tengo todavía una carga lineal aquí, más bien tengo totalmente la parte no lineal. Podríamos, eh, si se quiere, quitar el análisis para que se vea. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, definiera, para hacer la diferencia, una especie de sismo X estático? Bien. Y yo dijera, bueno, vamos a hacer un caso sísmico, vamos a hacer un quake, vamos a utilizar el user coefficient, ¿bien? Porque el coeficiente me permite a mí introducir una especie de coeficiente basal, que voy a dejarlo en este caso bueno, voy a poner un 12%. No vamos a entrar en mayores detalles, de hecho esto es irrelevante porque es un pórtico, así que la excentricidad ni siquiera aplicaría. Bien. Pero para que se tenga un poquito la referencia de qué sucedería, por ejemplo, ante un sismo estático. También pudiéramos aplicar un sismo dinámico, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una configuración donde en estos elementos hay una serie de rótulas plásticas. Aquí se han asignado una serie de rótulas plásticas. Bien. Este, que si, por ejemplo, viéramos este pedacito de acá, yo pudiera ver ahí un hinge que tiene una rótula plástica a flexión PM3 al inicio y al final, y además tiene una rótula por corte. Bien, esta rótula por corte, para que vean cómo está, yo le he asignado allí, vamos a decirle aplicar, y fíjense, cuando yo le digo aplicar, se me muestran todas las rótulas que están aplicadas, ¿no? Asignadas. En el caso de las vigas son rótulas a flexión, en el caso de las columnas son rótulas a flexión-compresión, pero aquí donde puede formarse un problema de corte, en el medio se genera una rótula por corte. Esa rótula por corte yo la tengo que establecer. Si considero que es totalmente frágil, podría definirla aquí. Bien, de tal manera que yo puedo darle un valor a esa rótula por cortante y esto seguiría los parámetros, por ejemplo, de una normativa como el AC41. Yo estoy dando la capacidad, estoy diciendo que es simétrica, a pesar de que es una falla por corte, bueno, sí, aquí expreso el valor, ¿no? Pero lo que quiero decir es que pude haberlo hecho así totalmente y en algunos casos también se aconseja hacer una falla
por cortante, pero de tipo frágil. Yo puedo hacer esto y simplemente darle un valor tope. Aquí, por ejemplo, le hubiese podido dar los mismos 30.000. ¿Cuál es la diferencia? Aquí apenas llega a 30.000, cae totalmente, no hay más resistencia que esa. Y la que yo tengo definida es un poco siguiendo el parámetro de la norma, donde establece un valor de cortante, ¿bien? Pero dándole cierto margen o cierta posibilidad, aunque muy mínima, de desplazamiento a partir de ese valor. Siempre, obviamente, hay algo mínimo, ¿no? Entonces yo lo puedo considerar. Igualmente puedo considerar lo que tiene que ver con la mampostería, es decir, asignarle un valor máximo de resistencia a la mampostería. Entonces, una vez que yo aplico mis rótulas, yo podré ver cómo se comporta el sistema. Vamos a analizar esta estructura. Bien, vamos a esperar que complete el proceso. Va a ser relativamente rápido, ¿verdad? Con lo cual vamos a poder ver allí lo que sucede con todo el sistema, ¿verdad? Y ya se los voy a mostrar ahora, que está por terminar. Ven, ya se los muestro. Sí, aquí acaba de terminar. Un segundo para que vean, fíjense. Aquí culmina. ¿Qué vamos a ver primero? Fíjense, lo primero que vamos a notar es lo siguiente. ¿Cómo era la deformada ante el caso sísmico estándar? O sea, el sísmico. Puede ser espectral, puede ser estático, el sísmico. El que es lineal. Cuando yo veo esta deformada, o sea, ya está la deformada general. O sea, vean que aquí no hay ninguna falla. Primero, tenemos que tomar en cuenta que estamos en el rango elástico de los materiales, por lo tanto no puede haber un cambio brusco. ¿Qué hay además? Bueno, yo puedo ver un cortante, obviamente, por ese caso sísmico, y puedo notar que aquí hay un valor un poco mayor en estas columnas cortas que en la parte superior, ¿ya? Y que prácticamente aquí ya cae casi a cero. O sea, todo lo está absorbiendo esto, pero todavía en el modelo no hay una falla. ¿Cuál es el error que puedo estar cometiendo yo a la hora de diseñar este tipo de estructuras? Que yo no estoy viendo cómo responde las fuerzas internas en los elementos una vez que se presenta la falla de las columnas cortas. Es decir, aquí no se ha producido una redistribución de fuerzas porque la falla en el modelo lineal no existe. Si yo diseño en concreto armado, me va a dar áreas de acero, me va a dar todo, pero no hay nada que me esté anticipando al problema futuro. A diferencia de que yo, evidentemente, haga un pushover, ¿verdad? Desde el primer paso, que se parece al caso sísmico estático estándar, y que yo, en la medida que voy avanzando de pasos, ya empiezan a formarse las rótulas plásticas. Bien, empiezan a formarse las rótulas plásticas. Fíjense que estos 3 puntos ya empiezan a estar críticos y están en este rango de colores. Avanzamos, ya se genera la falla aquí. Se han generado fallas en ciertas vigas, no hay todavía falla en las columnas. Seguimos. Y fíjense que antes de que pueda seguir disipando energía toda la parte superior de la estructura y que se justificase el R que hemos elegido, ¿no? Hay una falla abrupta aquí que no le permite a la estructura, de alguna manera, tener un comportamiento dúctil, porque cuando trata de incursionar en el rango elástico, cae. ¿Qué significa esto para nuestro diseño? Que todo lo que habíamos hecho de SR 4, 5, 6, etcétera, ya pierde sentido. Puede ser que yo haya diseñado sin contemplar la mampostería. Y en obra, cuando hacen los cerramientos, precisamente disponen de esta mampostería pegándola a la estructura y generando un problema importante en la misma porque yo no la contemplé. También puede ser que la haya contemplado como peso
con la debida separación que tiene que tener de la estructura, porque se tienen que colocar elementos, la mampostería debe quedar separada, al menos la deriva de piso, para que no interfiera. Bien, pero si yo, peor aún, creía que estaba bien mi diseño, porque yo modelé la mampostería y en teoría pensé que estaba considerando ese efecto en mi estructura, pues el efecto en el modelo lineal no es el mismo que en el modelo no lineal. Y ese es parte del problema principal en esta condición. Activo por aquí la cámara. Vamos a tratar de interactuar un poquito. ¿Algún comentario ahí, Luis, que tengas? Vamos a ver. Interesante, ¿no? Saludos, Eliud, y bueno, saludos a todos los asistentes. Sí, yo creo que una de las cosas que nosotros no terminamos de asimilar muchas veces como ingenieros estructurales es que todo el proceso de análisis que generalmente hacemos está en el dominio elástico del comportamiento. Claro, Y la única manera de garantizar que la estructura incursione de forma aceptable en el rango inelástico es que nosotros la detallemos correctamente y al detallarla correctamente también pongamos una cantidad de notas importantes en los planos que de alguna manera alerten al constructor. No debe colocarse la mampostería de esta manera, no deben inducirse efectos de columna cautiva o columna corta como el que tú estás mostrando. Porque fíjate que en el rango elástico del comportamiento, sí, probablemente vimos, si veríamos unos esfuerzos cortantes un poco mayores. Sí, claro, pero esa no es la respuesta final, la respuesta es la que tú estás mostrando. Y al claro. mostrarla denota que toda la demanda se concentró en ese punto, tumbando prácticamente a esa edificación. Fíjense, en el terremoto de Cariaco que hubo en Venezuela hace algunos años, justamente hubo un edificio de la Honda, digamos un edificio perteneciente a los japoneses. Ese edificio, el matero, lo vaciaron en conjunto con las columnas y las columnas se cortaron como si hubiera, como cortar un pastel perfectamente a nivel donde estaba el matero. El edificio no se cayó porque el sismo fue muy corto. Si ese sismo hubiera tenido unos segundos más, seguramente el edificio hubiera colapsado. Pero fue por un error constructivo inducido por una situación que la gente a veces no prevé. No hay, cuando uno no conoce algo, yo me monto en un avión y me monto feliz porque voy a llegar a un sitio, porque bueno, creo que ese avión, veo los accidentes estadísticos, digo, es imposible que uno se caiga, pero si uno supiera la cantidad de eventos que ocurren durante un vuelo, que podrían poner en riesgo el vuelo, bueno, uno probablemente no se montara en un avión. Lo mismo pasa cuando uno conoce de las estructuras y ve este tipo de cosas y uno dice, caramba, ¿cuántas veces, sobre todo en los países donde no se deja junta estructural de los elementos de mampostería, cuántas veces hemos visto situaciones en colegios, ventanales, que se coloca una media pared y un ventanal para Así dar es. acceso de ventilación y visual al espacio? Lo hemos visto infinidad de veces y la lección no se termina de aprender, No, lamentablemente. Ahora, lamentablemente. ¿cómo se puede aprender? Cuando por lo menos en las especificaciones de construcción y en los planos, junto con la reunión inicial con los constructores, tú pudieses alertar. Señores, por favor, ¿quién es el área de cerramientos y de acabados? Ah, ok, fíjense, no puede hacer esto. Tendrán que dejar una junta elastomérica y colocar unas dovelas para evitar la inestabilidad de la pared, pero no me pueden cerrar. Lo mismo pasa en la estructura de acero. Yo diseño mi diagonal para que produzca un mecanismo inelástico y resulta que le pego una pared con bloques, lo relleno de cemento, lo friso, le pongo una malla donde va la diagonal y eso queda una belleza. Sí, eso queda una belleza. Cuando venga el Confinada. sismo, la diagonal no va a trabajar. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Todo el R que yo pensaba que iba a absorber y disipar la estructura se ve mermado por un mal detalle constructivo y por eso vemos estructuras que se caen en segundos, ni siquiera en minutos, en segundos. Claro. Empezó el sismo y ¡brr! Para el suelo. Tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Pero si se veía bien volumétricamente. Bueno, porque justamente este problema del desarrollo de la ductilidad depende de mucho detalle y de un análisis totalmente consciente de cómo va a ser el mecanismo de absorción y disipación de energía. Así que Así es. súper interesante. Ahí vemos un poco, wow, qué bárbaro el cambio brusco.
No, y, Eh, y lo estoy colocando aquí, Luis, porque quiero que todos vean que cuando venía por el paso uno, al 2 incrementó los cortantes, ¿no? Obviamente, pero vemos cómo el diagrama de momento en las vigas, claro, como está muy condicionado a la presencia de estos elementos, vemos que a pesar de que es triangular, tiene mucho, un gran valor en el extremo derecho y muy poco en el izquierdo. Pero eso es dado por ese comportamiento que tiene la estructura en este momento. Cuando pasa al paso 4, que es justo en el salto al 5, donde ahí falla, claro, al perderse estos elementos de aquí, casi se convierte el sistema en un sistema de pórtico a momento desde aquí, desde este punto de aquí. Y ya los diagramas de momento en las vigas sí son correspondientes a un sistema de pórtico, pero no estaban necesariamente preparados para ello. Entonces, de alguna forma lo que quiero decir es que modifica tanto las fuerzas internas que tú no lo puedes anticipar en un modelo lineal. Realmente lo deseable aquí es que esto no ocurra nunca, el efecto de columna corta. Bien, pero al menos yo podría, sabiendo que va a existir, o si me estoy tocando, o si me toca evaluar un edificio existente, por ejemplo, ya sé que yo voy a tener que reforzar muy bien esta zona. Y eso me lleva a otro modelo interesantísimo, muy, muy interesante, que es el siguiente. Y aquí voy a mostrarlo un momento, porque voy a yo ahí te partir. coloqué unas láminas de algo que tú habías redactado que yo creo que es muy interesante, que Ok. son los factores claves del diseño. Te lo puse en el chat, Ah, perfecto. porque Sí, ahorita, ahora lo. creo que es interesante porque tú hiciste una enumeración de todos los puntos de interés y yo creo que, independientemente de los modelos, por supuesto, creo que es una lámina que va a ser muy interesante presentarla, ¿no? Ahorita la presentamos, con mucho gusto, Luis. Fíjate, quiero mostrar esto de aquí un segundo para que veamos el modelo, este modelo. Es que estoy moviéndome por aquí. Fíjense, este modelo sigue el mismo patrón, ¿no? Lo hemos mostrado, es interesante darle continuidad precisamente a este efecto. Es el famoso caso de una estructura que tenga desniveles de apoyo, que puede ser una estructura, por ejemplo, en ladera, ¿no? En una montaña, donde sea. Yo tengo niveles distintos de altura de columnas. Por supuesto, genero rigideces distintas. ¿Qué pasa? Evidentemente, donde haya más rigidez, hay más fuerza. Esto lo sabemos, porque es lo que hemos aprendido en la estructura de toda la vida, ¿no? Mientras más rigidez haya en una columna o en una línea resistente, más fuerza se irá por allí. ¿Qué pasa con este caso? Es lo mismo. Cuando nosotros vemos el pushover y vamos observando, lo primero que falla es precisamente esta columna. Y luego se van presentando fallas condicionando la falla toda en esta zona, de alguna manera limitando bastante ese desarrollo inelástico del sistema, porque hay una caída muy, muy abrupta. Si bien el sistema puede recuperar, estas caídas, cuando suelen ser más de un 20%, ya se desestima desde el punto de vista de la norma. Bien, porque ya se considera una pérdida muy grave de resistencia. Y además aquí habría que tomar en cuenta otros fenómenos como la interacción sobre estructura, de la cual podemos hablar. Pero ahí también quiero mostrarles cómo se genera ese diagrama de corte para ese pushover, donde en el paso uno, fíjense cómo había un cortante importante acá, ¿verdad? El paso 2 y luego ya no hay cortante, ese elemento prácticamente cae toda su resistencia y ahora absorbe corte las otras columnas. ¿Cómo podría solventarse este problema? Es muy sencillo. Y aquí apago nuevamente esto. ¿Cómo podría solventarse este problema? Bueno, básicamente reforzando la zona, que es lo que les decía al principio. Si yo ahora me busco otro modelo, ya lo tenía por aquí preparado, donde ya lo voy a mostrar. Eh, lo muestro por aquí, sí, listo. Donde yo he reforzado esta zona con un muro, por ejemplo. Si yo colocar aquí un muro de concreto,
rigidizando toda esta zona, obviamente minimizaría todo ese efecto, porque ahora fíjense cómo yo puedo irme a ese pushover. Como esto ya no se mueve, casi está fijo, hace que el nivel de desplazamiento no esté en el empotramiento, sino en la parte superior, ya traslada, digámoslo así, el cortante basal, lo traslada a el nivel superior del muro, porque ese nivel casi no se desplaza. Entonces muchas veces preguntan cuál es el nivel, digámoslo así, basal. Y podríamos asumir casi que es este punto porque los desplazamientos son muy pequeños. Fíjense que si yo me voy a centímetros, este desplazamiento aquí es 0.06, porque el muro no le permite desplazarse a la derecha por la rigidez que tiene, y como todo está conectado, tampoco se desplaza en ninguno de los demás valores. Entonces, la estructura se empieza a deformar de aquí para arriba, que es lo que estamos viendo acá. Y por eso es que las fallas se presentan de aquí para arriba. Estas columnas prácticamente están detenidas en ese nivel de deformación. Eso mejora, evidentemente, el desempeño, y además, de alguna forma, nos da la posibilidad de, vamos a decirlo así, un poco regularizar la estructura, porque ahora yo puedo tratar a esta estructura como una estructura regular desde ese nivel hacia arriba. Obviamente, voy a tener siempre unos diagramas de cortantes a nivel de las columnas, pero fíjense cómo las columnas que están en la parte inferior, su cortante no es tan elevado, porque todo depende de la deformada que hay de este nivel hacia arriba. Entonces, esta termina siendo una buena estrategia, rigidizar en ese primer segmento de columnas más cortas, con un muro, para que se produzca este efecto que está aquí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú también, Luis? ¿Cómo lo ven todos, no? Comentarios al respecto. Sí, Vamos a ver. hay algunas preguntas y creo que hay una importante porque habla respecto a esto. Sí, Eh, Totalmente de acuerdo. Fíjense que yo he escuchado de boca, por ejemplo, de ingenieros como el doctor Luis Garza Daza, que es una persona experta en cimentaciones y también en estructuras de acero. Y recuerdan algunos de sus libros, como el ingeniero Bolívar, también José Bolívar, que también hablaba de tienes que buscar generar un nivel base donde entonces la estructura pueda hacer el desarrollo inelástico. Mientras tú tengas algo pervertido donde las deformaciones por efecto de columna corta estén involucrados en el mecanismo de resistencia lateral, vas a tener graves problemas. Entonces, colocar los muros, como tú los has colocado, es una forma de tratar de ubicar el cortante basal por encima de ese nivel. Y entonces sí garantizar que el pórtico a momento tenga una buena respuesta. Lo mismo pasa en el plano ortogonal que tú no estás mostrando. En ese eje E, la rigidez es distinta a la del eje A y el efecto de torsión, entonces, es muy fuerte. Por lo tanto, el eje E tiene que también o diagonalizarse o buscar colocar sistemas que den una rigidez equivalente para que el comportamiento traslacional en el plano perpendicular al mostrado también tenga una respuesta torsional aceptable, porque la torsión es algo con lo que tenemos que convivir, pero nuestra función como ingenieros estructurales es minimizarla. Desaparecerla completamente. Bueno, en el modelo se puede desaparecer porque algo perfectamente ideal y perfectamente uniformemente cargado y todo, bueno, se puede lograr de que prácticamente la torsión sea, no aparezca dentro del sistema. Pero en la práctica nosotros sabemos que la variabilidad de peso, la variabilidad de usos, la variabilidad de condiciones de carga, la que tiene una estructura al momento de el evento sísmico. Imagínense que ustedes tienen un edificio y resulta que los apartamentos del lado izquierdo estaban deshabitados y los del lado derecho estaban totalmente habitados. Y en la terraza había una fiesta espectacular. O sea, en las condiciones de carga que nosotros usamos en nuestros sistemas es una idealización muy simplificada del problema real que puede ocurrir con la variabilidad de la carga. ¿Dónde está la diferencia? Que los edificios de hormigón, su peso propio es demasiado impactante, pero los edificios de acero no.
Fíjense que los edificios de acero pueden pesar hasta 10 veces menos que su equivalente en un edificio de hormigón armado. Por lo tanto, las condiciones torsionales de ubicación, de masas y este tipo de cosas pueden afectar sensiblemente el problema. Por eso, pensar en garantizar un nivel base en estos planos inclinados es algo fundamental. ¿Qué quiere decir? Que de ese nivel que tú estás mostrando hacia abajo, yo debería buscar la manera de colocar algún tipo de muros o de sistemas de diagonalización para garantizar un nivel de rigidez donde no haya deformación del nodo viga columna y pueda soportar el cortante con un buen detallado estructural que evidentemente lo vamos a incrementar. Al yo trancar aquí abajo, el sistema me va a producir unos esfuerzos de corte mucho más importantes que los que tenía inicialmente, pero no voy a tener una concentración de esfuerzos por efecto de columna cautiva como podría probablemente pasar. Que hay otra Bueno, situación con estos sistemas, y cierro con esto, Liu, que cuando nosotros construimos en ladera, nadie compacta. O sea, vamos a estar claros, nosotros estamos pensando en un modelo idealizado donde hay un empotramiento perfecto, donde probablemente hay un efecto pasivo de empuje pasivo sobre el sistema y de fricción en la losa de piso, pero realmente nosotros sabemos que en ese tipo de ladera la compactación es con equipo tipo rana o equipo manual, todo es terreno volcado, apisonado, quizás manualmente. ¿Cuál es el nivel de confinamiento que podemos tener? No podemos pensar en ese confinamiento. Hay que pensar en un sistema de diagonalización o de muros totalmente competente para tratar de estabilizar este problema. no hay duda, no hay duda. Y bueno, yo ahí estaba intentando recrear otro sistema, digamos, buscando una alternativa, porque siempre puede haber una variación, ¿no? Además de muros, puedo añadir arrestamientos, buscar y minimizar el efecto, ¿no? Y podría ayudar, evidentemente, ¿no? O sea, y es parte de lo que quisiera ahora mostrar, que lo estaba haciendo un poquito en vivo, ¿no? Fíjense, yo corrí esta estructura, lo voy a mostrar. Esta estructura la analicé, le apliqué unas rótulas plásticas a este elemento diagonal. Además, aproveché de agregar una cimentación adicional aquí, ¿no? Articulada, en este caso. Esto es un elemento de acero. Buscando que estos puntos no se desplacen, porque si este punto no se desplaza, el efecto de columna corta se da con menor incidencia. Bueno, vemos entonces qué pasa con el pushover, ¿no? Vemos que los valores de aquí también son pequeños de desplazamiento. Se van dando las fallas aquí. Todavía no se ha presentado la falla en este punto. Podría darse, ¿no? Pero aún no se ha presentado. Y fíjense que el sistema no responde tan mal. Bien. O sea que un buen mecanismo de esto que estamos viendo es precisamente darle esta posibilidad de formación desde ese nivel hacia arriba, que es cuando uno entiende lo que tiene que pasar. Y fíjense que ahora cómo es la curva de capacidad, distinta como era antes, ¿no? Hay una parte elástica y una parte inelástica en el sistema, que también la podían lograr con los muros, ¿no? ¿Qué te parece a ti también, Luis? Sí, el tema de los muros es porque muchas veces para el cliente aprovechar esos espacios, los muros son costosos. Muchas veces hasta cuestan más, una casita de 2, de 3 pisos, si tú le haces estos muros de confinamiento, cuestan más que la casa. Claro. Pero le podrías dar la oportunidad al dueño, ¿verdad? De esa unidad que de alguna manera aproveche el espacio, ¿no? Entonces los muros son muy eficientes. El sistema de diagonalización propuesto, bueno, es una alternativa. Nadie dice que debe resolverse aquí. Aquí hay una pregunta que hace Johan Macedo. Ujú. Dice, si no hace falta colocar una viga diagonal. Ahí puedes leerla, ¿no? Creo que es Sí, sí, interesante sí. porque está en el contexto. Y hay otra pregunta también que me llama la atención, que es cierto, es cómo desde el punto de vista del AC41 definimos una rótula plástica por falla frágil, que en este caso sería por corte. ¿Es fácil de implementarlo o realmente lo que estamos buscando son fallas dúctiles? Las fallas frágiles van a quedar denotadas por la misma degradación del elemento. Eso es un tema interesante que creo que también hay otra pregunta alrededor de eso, ¿no? Sí, puedo atender, voy desde la última que me decías, ¿no? ¿Qué pasa con el AC41?
El AC41 en sus diferentes versiones, porque la 13 y la 17 son bastante similares, aunque la 17 cambió un poquito la estructura, pero todo más o menos lo mismo. Plantea, no plantea nunca de manera directa una falla totalmente frágil, digámoslo así, sino que entendiendo que estas fallas, por ejemplo, van a elementos que tienen flexión. Estamos hablando de una falla por corte en un elemento a flexión, no necesariamente una falla por corte en un elemento corto. Son cosas distintas. Estamos hablando de una Ujú. relación de aspecto de un elemento a flexión que tiene una falla por corte porque no tenga la capacidad resistente o porque le hayas, sí, básicamente porque no tenga la capacidad resistente, pero siempre que teniendo refuerzo por corte. O sea, que es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que tratan a esa falla como una falla mínimamente dúctil. Entonces, Mínimamente útil. ¿cómo lo plantea la norma? Muy fácil. Lo muestro aquí porque realmente es bastante sencillo el planteamiento. Estoy buscando aquí el AC41, el AC4113 para que se pueda apreciar. Voy a mostrarlo acá, el AC4113. Y ¿qué pasa? Voy a ver por aquí por la página 200, creo, por ahí. Pero un poquito antes, quizás. Vamos a ver. Sí, me gustaría que también destacaras un poco el concepto, Liu, porque aquí el ingeniero Alberto habla de rótula plástica por corte en la columna corta. Y yo creo Sí, que sí, la sí, sí. definición de rótula plástica es asociado a una rotación inelástica sin pérdida de resistencia. Entonces, el corte no pasa lo mismo. En el corte hay una degradación vertiginosa de la capacidad y podría en muchos casos conducir a una falla frágil, ¿no? Claro, Entonces, sí. Es que sería interesante un es lo que poco voy a destacar ahora, ver porque esas definiciones, ¿no? fíjense que ahora yo estoy empezando el capítulo 10 de concreto. Y cuando vas a tratar este capítulo 10 de concreto, vamos a bajar aquí. Primero que están las gráficas que ya definen estas incursiones inelásticas, ¿no? Como El el valor modelo de A, bilineal. Exacto. el B, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un caso, vamos a ir a la viga, por ejemplo, que sería ese caso ideal, ¿no? Como el que estamos viendo justo ahora. Este es el refuerzo en vigas. Entonces, en este refuerzo en vigas, cuando la condición 2i es la que aplica, se llama vigas controladas por corte. ¿Qué pasa con esta condición? Se supone que el cortante, es decir, la viga tiene una resistencia a flexión, pero probablemente antes de desarrollar toda la capacidad inelástica a flexión, Ujú. tiene una falla por corte, pero por eso hablamos de una falla mínimamente dúctil. ¿Por qué? Porque la norma considera un valor A de incursión inelástica en términos de rotación plástica, que en radianes es 0.003, no es cero. Bien, ahora estamos Ujú. hablando de que es un tercer decimal en comparación a punto Así cero es. dos, ¿no? A punto cero dos o punto cero quince. O sea, es muchísimo menor el valor, Es, ¿verdad? Que lo que estamos viendo cuando la falla es controlada por flexión. Entonces, a pesar de que sea una falla por corte, realmente se termina definiendo una rótula plástica momento rotación, pero con una rotación tan pequeña que aunque tú ves la gráfica que en escala entra en el rango elástico, es tan pequeña que prácticamente se pudiera idealizar como una falla frágil que al alcanzar la capacidad cae. O sea, la diferencia entre que alcance, no sé, 20.000 kilos, de fuerza, y ahí caiga, a que cuando alcance 20.000 yo le permita una pequeña rotación, es sutil la diferencia. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa en las vigas que tengan este comportamiento? Porque, ejemplo, eh, tenía que tener separación cada 12 centímetros el acero transversal y tiene cada 14. Bueno, obviamente en nuestro diseño había un montón de hipótesis, despreciamos la contribución del concreto, hay un montón de cosas que hacen que esa viga tenga una cierta capacidad inelástica, aunque mínima, ¿no? Ahora, cuando hablamos de una columna corta totalmente,
es un elemento corto que no flecta, es un comportamiento tan condicionado al corte que se tiende a definir una rótula por corte frágil totalmente, que es distinto a que yo una columna la considere para sus rótulas plásticas como condición I, 2I, 3I, 4I, donde la 2I es una falla combinada de flexión y corte y la 3I es una falla por corte. Cuando la columna tiene una falla por corte, aplica la condición 3i, pero es una falla por corte trabajando como un elemento a flexión, no como un elemento corto. Claro. Entonces, esta es la sutileza de ver cómo se aplica. Entonces, estas tablas aplican para un elemento que responde a flexión. Entonces, cuando damos elementos cortos, lo ideal, lo conveniente es definir una falla frágil que en el término global se le llama rótula plástica o hinge, pero que puede ser contradictorio porque el comportamiento es frágil aun cuando lo llamas plástico. Pero porque la palabra ha asumido la asignación del comportamiento. En vez de llamarlo rótula plástica, debería llamarse, vamos a decir, comportamiento de falla. Pero se llama hinge, plastic hinge, a pesar de que ese comportamiento sea frágil, pero es simplemente una nomenclatura que se hace asumido y se entiende así, ¿no? Entonces, estas serían las sutilezas que hay entre la definición de algo totalmente frágil o algo mínimamente dúctil. Y aquí ya se verían cambios importantes porque vemos como una falla aquí ya, de hecho, incluso entre la condición I y la 2i ya caen los valores, ¿no? Bastante. Y aquí ya en la condición 3i, fíjense cómo el valor de A prácticamente es cero, ¿bien? Y sí se considera un valor de B. Es cero, pero hay un valor de B. Hay un valor de resistencia o capacidad residual. Pero bueno, no vamos a dar un curso de esto ahora, pero sí era importante Sí, tomarlo y además Eliud en es cuenta. totalmente consistente con lo que plantea la norma, tanto en acero como en hormigón. En acero y hormigón se limita la relación de aspecto del peralte de la viga para que pueda tener doble curvatura. Porque si la viga no produce doble curvatura, produce solo deformaciones por corte, trabaja Claro, como un dintel claro, claro, por y supuesto. debe evitarse en un pórtico que estoy buscando ductilidad al producir una rótula plástica por flexión. Entonces yo debo tener garantizado un peralte apropiado porque si el peralte es muy grande, las deformaciones son por corte. Y al ser las deformaciones por corte, la ductilidad cae abruptamente que puede entregar el elemento. Y fíjate que también es consistente porque cuando uno diseña para el máximo momento probable que puede desarrollar la rótula plástica, ¿qué diseñamos como fuerza de corte asociado, tanto en muros como en vigas, en todos los elementos? El corte que produce ese mecanismo. O sea, nosotros reforzamos para que justamente soporte desde el punto de vista de resistencia el cortante impuesto por el mecanismo de deformación inelástica. O sea Así que es. no estoy permitiendo que se genere algún tipo de ductilidad en los estribos y condición inelástica. No, 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 necesito que tenga resistencia al momento que la rótula plástica empiece a tener deformaciones y que no haya pérdida aparente de resistencia, pero hay rotación inelástica. Entonces, el mecanismo de corte que va asociado a eso, debo resistirlo con una armadura consistente, inclusive, como dice la norma, despreciando el aporte del hormigón, por ejemplo, y en el caso del acero, considerando la rótula plástica y la fuerza que está sobre la cara de la viga para ver si la viga tiene una capacidad para resistir ese cortante de forma apropiada. Porque como tú lo dices, si cuando estoy produciendo los mecanismos inelásticos de rotación en doble curvatura, ¡pum! Resulta que viene una falla por corte, separa el desarrollo de la ductilidad y hay una caída de esa curva Así demanda-capacidad que es. tú has mostrado siempre en esas gráficas espectaculares que entrega el programa. Entonces, Así es es. interesante, ¿no? Ahí hay un par de preguntas que creo que estaban asociadas al edificio con el desnivel de Liu, que creo que era importante. Bueno, eso mismo, ¿no? Que colocaba Joan Macedo, que cuando recomendaba o cuando era necesario el uso de vigas de conexión en forma diagonal. Claro, pero se entiende que esta viga que comenta el ingeniero era normalmente entre los apoyos de las columnas. Sí, sí, Si entre bien fundaciones siempre, también. si bien va a ser interesante eh, amarrar, digamos, como vigas de atado o vigas de Sí, cimentación,
siempre también adicionalmente va a ser importante lo que estábamos hablando, de que existe un sistema de rigidez ya por encima de ese nivel base de la columna para poder frenar ese desplazamiento, ¿no? O con un Sí, muro o con un sistema claro. arrastrado. Sí, recuérdense que desde el punto de vista del elemento estructural, y esto me acuerdo mucho de las clases de tu papá, Eliu, cuando tú tienes una lámina, ¿verdad? Con tres elementos donde convergen y se convierte en un triángulo, esa lámina se puede convertir en una lámina rígida, Claro, una chapa realmente rígida, sí. a nivel de comportamiento. Un paralelogramo no tiene esa condición, es No, inestable porque depende de la rigidez rotacional de los extremos de cada uno de los elementos. Pero cuando yo tengo un sistema que está diagonalizado de alguna forma, la distribución de tensiones es casi por tensiones axiales para lograr equilibrio. Entonces, claro, eso que decía el ingeniero de poner una diagonal, por ejemplo, de la zapata superior a la zapata inferior y de la otra zapata del eje D al eje D para ujú, vincular, podría ayudar evidentemente a evitar el deslizamiento del sistema, pero no necesariamente condiciona, como tú estás planteando, darle una rigidez para que el cortante basal realmente se desarrolle a partir de ese nivel hacia arriba, que es lo que nosotros correcto, tenemos que buscar. Para claro. ello es importante que estudien y puedan leer en el capítulo 11, en el comentario del capítulo 11 de la C7, ustedes verán la definición del nivel base. Y en estos sistemas inclinados es muy importante saber dónde está mi nivel base para saber qué voy a modelar y qué masa participativa voy a incorporar. Porque ¿qué hace la gente? La gente empáticamente, bueno, corta el nivel base en un punto y todo de ahí para abajo nos genera masa participativa y cuidado, en estos sistemas de ladera eso no es cierto. Entonces, de alguna manera, la idealización tiene que ir consistente con la definición del nivel base que va a tener la estructura para producir el mecanismo inelástico y la masa participativa que va a estar controlando o afectando la respuesta inercial de la edificación. Entonces, creo que es bien interesante ver estas cosas porque no se trata de hacer modelitos y siempre lo discutimos, Eliu. No es un tema de hacer modelitos, es saber lo que estoy haciendo y tener una intención lógica de lo que estoy haciendo, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, apago aquí por un momento la cámara para seguir avanzando un poquito porque tengo tantas cosas que mostrarles. Fíjense, vamos a avanzar ahora. Bueno, es verdad que siguiendo con esa misma línea, fíjense qué sucede. Si seguimos dentro de las irregularidades, evidentemente, de estudio, bien, caemos, por ejemplo, haciendo una extensión de lo que pasa con este efecto de columna corta a lo que pudiéramos llamar un entrepiso blando. Ese entrepiso donde yo tengo menos rigidez, un nivel es menos rígido, por lo menos en un 70% del nivel superior o 80% del promedio de lo siguiente, que sería una regularidad general. Luego está una regularidad más crítica o máxima, si esa rigidez representa menos del 60% de la rigidez superior o el 70% del promedio. Pero quedémonos por lo menos con el concepto del 60 o 70% de que la rigidez de un nivel sea menor en 60 o 70% del superior. ¿Qué conduce eso? Que toda la falla se concentre evidentemente en ese nivel inferior. ¿Cuántas veces no hemos visto edificios con la planta baja libre? Era muy típico en los años 70, 80, ¿no? Esa tipología de edificación que aprovechaba a lo mejor estacionamientos, áreas comunes, etcétera. Eso por un lado. Y otro lado, viendo la figura de la derecha, de repente un nivel donde no hay mampostería, donde no hay cerramientos, es completamente libre y bueno, ahí se pueden concentrar los daños porque evidentemente hay un exceso de formación en esos puntos. Vamos a ir viendo algún comportamiento interesante en ese sentido. Voy a abrir un modelo, primero del SAP 2000 y luego ahora después me voy a ir cambiando al ETAPS para que sea interesante también y que se puedan ir viendo algunas cosas. Voy a abrir aquí este modelo que ya lo venía mostrando, ya lo vamos a ver, que sería este, que yo he llamado piso blando planta libre.
Bien, ¿por qué? Porque es una extensión de lo que pasaba, evidentemente, en el efecto de columna corta, pero ahora uno a través del puntal diagonal equivalente representa a la mampostería. Hay maneras simples y complejas de representar la mampostería. Una manera simple es darle una capacidad por compresión. Por ejemplo, yo a este elemento le puedo decir, primero hago un análisis no lineal, ¿no? Yo le puedo decir que él no resiste tensión y que resiste un límite de compresión. Eso lo puedo hacer. ¿Bien? Puedo asignarle una rótula plástica donde cuando llega a esa compresión, sean 30.000, sean 25, sea la que sea, presenta una caída de resistencia, ¿verdad? Y de allí un cierto comportamiento inelástico, aunque sea mínimo. La norma da directrices de qué se tiene que hacer, ¿no? Una manera sencilla, insisto, sería darle un valor máximo de resistencia y que cayendo en ese valor máximo eh, prácticamente tenga una caída frágil la mampostería, asumiendo que ese es su comportamiento. Y la otra es considerar un comportamiento mínimamente dúctil. Bien, dependiendo de cada situación o de la estructura que estemos analizando, tenemos que elegir qué es lo apropiado. No cambia tanto lo que va a pasar hacia el entrepiso blando, porque igual va a crear la demanda principal en él. La diferencia sería que cuando yo aplico una compresión o un comportamiento totalmente frágil, ya la mampostería no me aporta absolutamente nada y cuando acepto una mínima deformación adicional, es como si resistiera pongámoslo en términos prácticos, un 10-15% más, así sea en una resistencia del 20% de su capacidad inicial. Entonces, estas son cosas evidentemente que hay que estudiarlas. Esto no es una cosa que se pueda decir aquí fácilmente. Esto hay que ir a la norma, revisar el AC41, los criterios, ver ejemplos de cómo se calcula ese puntal diagonal equivalente que yo aprovecharé, por ejemplo, para mostrar aquí. Seguramente lo tengo aquí puntal, buscando entre mis documentos. Sí, aquí les voy a mostrar para que vean que hay un ejemplo interesante de ese puntal diagonal equivalente que uno lo puede calcular. Uno calcularía el ancho, digamos sí, que es efectivo ante la compresión, lo que llamaríamos el valor A, y determina la resistencia en función a las características de la mampostería. Entonces uno puede llegar a obtener este valor, uno tiene el valor de D, tiene el valor de A, tiene el ángulo, tiene todo, con lo cual puedes llegar a calcular la resistencia de ese puntal a compresión, por ejemplo, ¿no? Dependiendo, insisto, de las características de la mampostería, y eso es lo que modelas. Entonces, entendiendo esto, obviamente, y retomando el modelo, ¿qué pasa aquí? Bueno, en el momento que yo tenga este efecto, esto es lo que yo voy a ver. Aquí empiezan a trabajar esas mamposterías, dependiendo de la resistencia que yo le haya dado, pero rápidamente, es el primer nivel el que genera una deriva importante, una deformación relativa, y fíjense cómo el resto se mueve casi como un bloque. Bien, y eso es lo que pasa en este tipo de estructuras. El daño está en el primer nivel y por más que yo haya diseñado perfecto las vigas del nivel 1, el 2, el 3, el 4, todo, las columnas, etcétera, no se producen esos mecanismos porque la presencia de la mampostería y la rigidez que está brinda el sistema lo limita. Entonces pasa el daño al nivel base o al nivel 1, digámoslo así, que es libre. Y es lo que no deseamos. Esto es un comportamiento indeseable. En ese mismo sentido, ¿verdad? Si yo ahora me voy a un modelo de etapas y aquí voy a buscarme ese mismo piso blando, un segundo para abrirlo, es que tengo tantos modelos que, bueno, imagínense. Vamos a abrir este modelo para que vean haciendo otra comparativa. Yo tengo ahora este modelo en etapas.
para cambiar el software. Es una cuarta versión de este modelo. Y lo que hice fue crear una doble altura aquí. Estamos hablando de que esta altura son 3.25 metros. Sí, 3.25 metros de altura. Y este elemento tiene prácticamente el doble. Bueno, tiene más, tiene 8 metros. O sea, un poquito más del doble. Para hacerlo más crítico. Bien, ¿qué podemos pensar que va a pasar en esta estructura cuando yo cree este desnivel aquí tan importante? Que el primer bloque, entre los dos primeros niveles, se van a deformar muy en conjunto. Luego va a haber una deformada bastante relativa, importante hasta el nivel 3 y luego se vuelve a deformar en conjunto. Entonces, eso que anticipábamos no puede ser distinto porque es parte de la naturaleza del comportamiento típico. Entonces, cuando vamos presentando, ¿verdad? Esas deformaciones se van generando. Fíjense cómo aquí hay un cambio importante. Bien, aquí, esta deriva no es tan pronunciada ni esta tampoco como si lo es entre el nivel 2 y el 3. Y de hecho concentra el daño alrededor de ese nivel, que no es deseable. ¿Por qué no es deseable? Porque yo diseñé todo para que, o sea, diseñé todos los elementos para que estos aportaran su resistencia y la ductilidad. Y yo necesitaba que las vigas de todos los niveles disiparan energía, incurrieran en el rango inelástico, no solo las que están aquí. Entonces, el gran problema de este tipo de estructuras irregulares es que la demanda de utilidad se concentra en un nivel en específico y eso lo puedo ver, por ejemplo, a través del diagrama de momentos. Fíjense que si yo ahorita van a ver algo interesante. Si yo analizo el diagrama de momentos, fíjense cómo los momentos en esta columna son grandes, ¿no? De hecho, si me pongo aquí en unas unidades de kilogramos fuerza metro o tonelada fuerza metro y me sigo moviendo en los pasos, ¿verdad? Yo puedo ver incluso las fuerzas que llegan a este elemento. Cuando yo entro aquí, ¿verdad? Yo logro ver, por ejemplo, la fuerza que casi son 100 toneladas fuerza metro en lo que se está formando aquí. Y eso podría ser interesante porque si yo lo comparo contra sísmica, la fuerza sísmica le produjo 32 toneladas en un sismo probablemente reducido, mientras que la fuerza real del elemento, ¿verdad? Del pushover, por lo menos en ese paso que estamos analizando, son 100. Si yo bajara al paso 10 o lo que sea, a lo mejor es 78. Con esto quiero decir que yo puedo impactar, o es un poco el espíritu del AC7, el que yo impacte con incremento de fuerzas el diseño de esas columnas. Es como si yo creara una combinación de diseño especial, que dijera especial, donde yo el sismo lo multiplico, ejemplo, por 3. Y de allí la naturaleza incluso hasta el factor de sobreresistencia. Pero no pensemos en esa sobreresistencia. Pensemos que a lo mejor el factor es 2.5. ¿Qué implica 2.5? 2.5 implica que yo contemple que ese elemento, en el caso real, cuando la estructura esté disipando energía, realmente va a tener 2.5, 3 veces más fuerza de lo que a mí me daba en el rango lineal. ¿Por qué? Porque ha concentrado el daño en esos elementos. Si yo ahora verificase que por resistencia al menos este elemento pasa con esta combinación de carga incrementada en 2, 2.5, 3, me estoy protegiendo de ese problema. Y es un poco lo que, insisto, aplican normas como el AC7 que más bien te piden incrementar fuerzas en esa zona o simplemente no permiten esa irregularidad. Porque no es tan sencillo como bajar todo el R cuando el daño se presenta allí. ¿Qué sentido tiene que yo baje el R completo
afectando la reducción completa de todos los elementos a nivel de diseño cuando el daño se está presentando en un nivel tan específico que incrementa las fuerzas en ese nivel. Bien, porque el hecho de que yo bajara el R era asumiendo que la estructura es menos dúctil, obviamente, disminuye todas las fuerzas, pero no ataca, el R no ataca, digamos, directamente en ese nivel en cuestión. ¿Cómo lo ves tú, Luis? A ver qué comentario tienes por allí. Yo lo veo interesante y por eso se lo estoy comentando a todos. A ver qué dicen por ahí también todos. Vamos a ver. Se esperaban este comportamiento digamos, de estas columnas, la manera de anticipar estas fuerzas. ¿Algún comentario por allí? Vamos a ver. ¿Qué me dicen por allí? Siempre es importante este feedback para que podamos tenerlo, ¿no? Dice Joan Macedo, muy interesante, la verdad. Excelente. Vamos a ver qué más por allí. Que tengo más cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a irlas viendo, porque si no el tiempo se me escapa, ¿no? Es que tengo que concentrarme para poder tratar de mostrarle todos los modelos que tenía previsto. Por aquí dicen también interesante, muy bien. Bueno, apago por aquí la cámara web. Entonces, bueno, esto es parte de ese comportamiento, evidentemente, y de lo que tenemos que propiciar, ¿no? Insisto, es muy importante tener claro estos conceptos porque es lo que nos lleva a poder diseñar una estructura en buenas condiciones. Por cierto, noten el comportamiento dúctil de la estructura. Sí, la estructura no es que no tenga ductilidad, pero a lo mejor no es la suficientemente dúctil. De hecho, vemos por aquí más o menos un punto cedente cercano a los 25, 26 centímetros y por aquí tenemos 52. Estamos hablando de una utilidad en el orden de 2. O sea, no es tan dúctil la estructura. Bien. ¿Qué pasaba con esa estructura cuando no tenía, digámoslo así, esa doble altura? Pensemos, tiene una ductilidad en el orden de 2. Pues si yo ahora me busco la misma estructura que no tiene esta, digamos, doble altura para nada, yo vería una curva de capacidad mucho más dúctil, con un rango elástico que a lo mejor la parte elástica haciendo, bueno, podemos hacer un cálculo por aquí bastante sencillo. Permítanme definirlo por acá para que vean cómo esto se puede hacer. Yo lo voy a multiplicar aquí por 1500, sí, aquí 1700, 1800, creo llegar al final, ¿no? Ok, me fui un poquito. Ok, yo tengo aquí un punto cedente, ¿verdad? Ese punto cedente tiene un orden de 19 y acá 48. Ha aumentado la ductilidad. Bien, o sea que si dividimos 48 entre 19, por decir algo, antes era 2 y ahora al dividirlo da 2,52, por ejemplo. Entonces, tengo un incremento de utilidad, que es importante, y el otro a lo mejor daba un poquito menos de 2, porque yo lo redondeé. Entonces, hay un efecto que yo puedo cuantificar, y es quizás de lo más interesante de este tipo de fenómenos, ¿no? Yo aquí también puedo evaluar, obviamente, en este tipo de estructura, porque además vean cómo se formaba las rótulas plásticas de este pushover del modo. Aquí en esta estructura, obviamente todo era bastante regular, todo se formaba de manera casi perfecta. Aquí es que se formaban algunas fallas en estas columnas, que quizás está limitando un poco la capacidad, pero en general esto es lo que ocurría. Veamos otro modelo para que vean lo interesante. Voy a abrir uno de masa, o sea, para que vean, ¿no? Porque vamos a ver un poquito la regularidad de masa, ¿no? Saben que existe la irregularidad de masa, que además es una irregularidad que la tendríamos trabajada por aquí.
Es decir, yo voy a tener dentro de las irregularidades siempre varias, ¿no? Entonces tengo, bueno, obviamente tenía diafragma rígido flexible, pero más adelante yo tenía la clasificación de irregularidades y una de esas irregularidades, por ejemplo, vertical es la masa. Si la masa en un nivel supera, o sea, digamos, si hay una diferencia de un 30%, ya condiciona la irregularidad. Esta era la irregularidad de piso blando que hablábamos, ¿no? Entonces, cuando yo vuelvo al modelo de TAPS y dije masa, esa masa es porque yo apliqué aquí unas cargas. Si vemos, por ejemplo, la carga variable, en este nivel de aquí yo dupliqué la carga. Aquí todas las cargas son el doble. Si yo entro aquí y me ubico en una unidad de kilogramos fuerza metro, ¿bien? Aquí es 3000 y esto es 1500. Y la sobrecarga permanente, 2800 y antes era 1400. O sea, yo dupliqué la masa aquí. Claro, cuando yo duplico la masa, esa masa evidentemente debería conducirme a una mayor demanda, porque como la masa proviene de mayor carga, en el mass source, en la fuente de masa, cuando yo transformé las cargas, aquí va a haber mayor demanda. Por eso aquí la viga es tipo A, que es una viga que tiene más acero que la que está en el tercer nivel, por ejemplo. O sea, le puse la misma cantidad de acero que pedía en el nivel uno. Cuando la masa se incrementa notablemente en un nivel es porque había más cargas, es porque va a generar mayor demanda, con lo cual la viga va a ser más grande. ¿Cuál va a ser el problema? Que de alguna manera va a conducir a una especie de criterio de viga fuerte, columna débil. Y bueno, eso se va a ver reflejado en todo el comportamiento de la estructura. De hecho, veámoslo aquí, desde el pushover del paso número uno. Bien, cuando yo voy viendo este comportamiento, vamos viéndolo allí, fíjense que la falla ocurre abajo. Este elemento tiene mucha resistencia, no va a fallar la viga de ese nivel 4 necesariamente. Y luego produce fallas en las columnas. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo el hecho de que yo aumentara el tamaño de la viga hizo que primero esto fallara después de que las fallas se diesen en los primeros tres niveles. Pero además, esa falla que se producía en la columna cerca del nivel 5 ahora se trasladó al nivel 4, condicionado por esa circunstancia, evidentemente, de haber incrementado esa viga. Entonces, bueno, lo importante de estos análisis, ¿qué es? Que yo puedo medir, puedo cuantificar cuán dúctil es el sistema. Bien, y yo puedo volver a hacer mi esquema bilineal tan interesante que siempre utilizamos para poder estimar esas utilidades. ¿Verdad? Y aquí a lo mejor es 15, lo que sea. Esto es 15.5, perdón, puse un valor muy grande, 15.5. Le puedo medir de utilidades. Bien. O sea, aquí ya tengo ya los mismos 0.19, pero aquí tengo un poquito menos, tengo 0.43. Fíjense que esto es menos dúctil que el caso original, pero aún así es un poquito más dúctil que el caso anterior donde había un entrepiso blando total, ¿no? Porque es menos crítica la de masa, ¿no? También podemos hacer de resistencia, etcétera, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Hay otro modelo importante que quería mostrarles a todos, que tenía que ver con lo siguiente. Sí, fíjense, pocas veces hemos visto esto, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Pocas veces hemos visto el hecho de cuantificar el problema de torsión. Esto es una estructura que por tener un muro aquí, intencionalmente colocada, produce torsión. Ya yo puedo ver el comportamiento modal, el modo uno de esta estructura, y es torsional.
O sea, yo lo veo y es torsional. ¿Bien? Si ya el modo reflejaba que la parte derecha se iba a desplazar más, naturalmente, por esa excentricidad que existe, bueno, es lógico también pensar que cuando yo aplique este pushover en dirección Y, entonces se genere las rótulas plásticas en estas zonas, que son las que tienen mayores deformaciones. Y de hecho, ¿cómo se ve? Se ve así. Se ve que el daño principal está concentrado en estas columnas, que son las que terminan limitando la capacidad, digamos, dúctil del sistema. Estas vigas de aquí casi no se enteran. Son estos elementos de acá los que están recibiendo toda la demanda, producto de ese gran desplazamiento debido a la excentricidad, y entonces se convierte en un desempeño inadecuado, porque yo no estoy aprovechando toda la estructura que debería. Bien, puede conducir a un agrietamiento excesivo, obviamente, en esta zona. Además, los desplazamientos de aquí relativamente son importantes. Entonces, yo obviamente lo vería a nivel de la curva de capacidad. Sí, yo veo que hay cierta utilidad, pero es lo mismo que hemos hablado. No tiene que ser un comportamiento completamente frágil para que sea inadecuado, porque en el momento que yo plasmo esto, aquí vamos a multiplicar, como tiene un R de 4, vamos a multiplicar por 981 por 4, un poco para que se vea. Y fíjense que el elemento tiene, digamos, aquí podemos concentrarnos en 274, ya por aquí tenemos 8. Si dividimos, más o menos, ¿cuánto tenemos más o menos allí? Estamos hablando de una utilidad cerca de 3, cuando la estructura pudo haber tenido 4 o 5. O sea, no se trata de que no sea dúctil, sino que no sea suficientemente dúctil. Y lo otro es que yo puedo, además de cuantificar la ductilidad en estos análisis no lineales, yo puedo ver cuánta fuerza de momento, de cortante, incluso cómo se distribuye el cortante en las líneas resistentes cuando analizo ese pushover. Yo puedo ver, aquí vería a nivel de fuerzas, vamos a decirle aquí en el output, que los valores me los dé en este azul, de tal manera que esto sea manejable. Entonces, claro, cuando yo lo veo así y voy moviéndome, ¿verdad? Puedo apreciar luego a nivel, porque aquí vamos a verlo a nivel de fuerzas. Un segundo para acá, para que me pueda dar bien. Voy a pedir los cortantes. No sé si son los cortantes 2.2, habría que verlo. O los cortantes 3.3, ¿verdad? Habría que ver cuáles son los casos importantes de este valor de aquí. Yo puedo acercarme y ver cuánta fuerza se produce a nivel de cortante de las columnas de acá o las propias reacciones. Entonces, preparar el elemento, cimentación, la propia columna, la propia viga, para resistir esas fuerzas máximas esperadas. De eso se trata en estos análisis no lineales y es lo que de alguna manera he tratado de traerles estos pequeños ejemplos, pero que bueno, que son muy ilustrativos para visualizar el problema principal que tenemos, ¿no? ¿Alguna duda final? Vamos a ver. Creo que no, en principio. Bueno, yo lo que considero, y que ya que hay personas que son alumnos, de hecho, y que hay otros que están que seguramente interesados en nuestros programas de formación, bueno, esto lo estudiamos, y lo puede decir mismo Luis, con profundidad, obviamente, en nuestros programas de especialización. Hay un buen calendario de formación, porque ahora en septiembre empieza, por ejemplo, la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente, donde se utilizan muchísimo los programas SAP 2000 y TAPI 6, y ya se habla de todo este comportamiento no lineal, porque hacemos análisis lineal no lineal, pero también empieza esta especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, que es bastante avanzada,
donde estos tópicos son el día a día, ¿no? Y que en conjunto además forman el máster de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones, que es la suma precisamente de estas dos especializaciones más el trabajo final de máster. Entonces, en estos programas hay tiempo para poder avanzar, estudiar, revisar cada uno de estos tópicos y de alguna forma poder, digámoslo así, eh, tener el conocimiento adecuado, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería era agradecerles a todos por la asistencia, a Luis por la participación e invitarlos a todos los webinars que tenemos, que se nos vienen por acá para este mes de agosto, que hay bastante. Así que revísenlo, están más que invitados a participar en los webinars y por supuesto a unirse a los programas de formación que tenemos, digamos, previsto en el corto plazo. Así que muchas gracias, Luis, por tu intervención, a todos por su participación y nos vemos en una siguiente oportunidad. Los dejo ahora por razón de tiempo, pero bueno, nos seguiremos encontrando en los diferentes webinars. Hasta luego a todos.